Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos una semana más a Un libro, una hora. Hoy vamos a contarles Demian, de Hermann Hesse. Hermann Hesse nació en 1877 en Köln, en Alemania. Fue un autodidacta realmente, se dedicó al periodismo por libre. Durante la Primera Guerra Mundial, Hesse, que era pacifista, se trasladó a Montagnola, en Suiza, y se hizo ciudadano suizo en 1923. Anticipó en muchos aspectos las vanguardias europeas y ganó el Premio Nobel de Literatura en 1946. Murió el 9 de agosto de 1962 en Suiza y a su muerte se convirtió en una figura de culto en el mundo occidental. Es el autor de Bajo las ruedas, de Siddhartha, del Lobo estepario o de Narciso y Goldmundo. Publicó Demian en 1919 y tuvo un éxito inmediato. Demian es una novela asombrosa, profunda, una fascinante novela de crecimiento. Vamos allá. Para contar mi historia tengo que empezar muy atrás. Si fuera posible, tendría que remontarme todavía más, hasta los primeros años de mi infancia, e incluso hasta la lejanía de mi procedencia. Si no fuéramos algo más que seres únicos, sería fácil hacernos desaparecer del mundo con una bala de fusil. Y entonces no tendría sentido contar historias. Pero cada hombre no es solamente él. También es el punto único y especial, en todo caso importante y curioso, donde, una vez y nunca más, se cruzan los fenómenos del mundo de una manera singular. Por eso, la historia de cada hombre, mientras viva y cumpla la voluntad de la naturaleza, es admirable y digna de toda atención. La historia de Emile Sinclair comienza cuando tiene 10 años. Su mundo lo constituyen sus padres. Amor y severidad, ejemplo y colegio. A ese mundo pertenecen las palabras suaves y amables, las manos lavadas, los vestidos limpios y las buenas costumbres. Allí existen las líneas rectas y los caminos que conducen al futuro, el deber y la culpa, los remordimientos y la confesión, el perdón y los buenos propósitos, el amor y el respeto, la Biblia y la sabiduría. Y para que la vida sea clara, limpia, bella y ordenada, hay que mantenerse dentro de este mundo. El otro mundo, sin embargo, comenzaba en medio de nuestra propia casa y era totalmente diferente. Olía de otra manera, hablaba de otra manera, prometía y exigía otras cosas. En este segundo mundo existían criadas y aprendices, historias de aparecidos y rumores escandalosos. Todo un torrente multicolor de cosas terribles, atrayentes y enigmáticas, como el matadero y la cárcel, borrachos y mujeres chillonas, vacas parturientas y caballos desplomados. Historias de robos, asesinatos y suicidios. En el fondo, es maravilloso que exista todo lo demás, lo estridente y ruidoso, oscuro y brutal, porque de ello se puede huir en un instante, buscando refugio en el regazo de la madre. Pero esos dos mundos están en realidad muy cerca el uno del otro. Por ejemplo, cuando su criada, Lina, por la noche, reza en el cuarto de estar con la familia y canta con su voz clara, pertenece enteramente al mundo claro y recto. Pero después, en la cocina o en la leñera, cuando le cuenta el cuento del hombrecillo sin cabeza o cuando discute con las vecinas en la carnicería, es otra distinta y pertenece al otro mundo y está rodeada de misterio. Yo pertenecía al mundo claro y recto. Era el hijo de mis padres. Pero a donde quiera que dirigiera la vista y el oído, siempre estaba allí lo otro. Y también yo vivía en ese otro mundo, aunque me resultara a menudo extraño y siniestro, aunque allí me asaltaran regularmente los remordimientos y el miedo. De vez en cuando prefería vivir en el mundo prohibido, y muchas veces la vuelta a la claridad, aunque fuera muy necesaria y buena, me parecía una vuelta a algo menos hermoso, más aburrido y vacío. Demian es la novela en la que Hesse plasmó su gran crisis. La firmó con el seudónimo de Emile Sinclair. Como él mismo contó, Sinclair fue el seudónimo que elegí en la época de prueba más amarga de mi vida, para algunos de mis ensayos escritos durante la guerra de 1914 y luego para el Demian, pensando en el amigo y benefactor de Hölderlin en Homburg, cuyo nombre me era querido desde joven, que poseía para mí una magia secreta.
Bajo el signo de Sinclair se halla para mí, aún hoy, aquella época cadente, la agonía de un mundo hermoso e irrecuperable, el despertar, en un principio doloroso, después de aceptado plenamente, a una nueva comprensión del mundo y de la realidad, el descubrimiento súbito de la unidad bajo el signo de la polaridad, de la coincidencia de los antagonismos, tal como los maestros del Zen la trataron de traducir a fórmulas mágicas hace miles de años en China. Emil va al Instituto de Letras. El hijo del alcalde y el del guardabosques mayor son compañeros suyos de clase y a veces van a su casa. Son chicos salvajes, pero pertenecen al mundo bueno y permitido. Pero una tarde se les une un chico mayor, más fuerte y brutal que ellos, de unos 13 años, alumno de la escuela e hijo de un sastre. Su padre es un bebedor crónico y toda la familia tiene mala fama. Es Franz Kromer. Emil le tiene miedo. Yo me sentía muy cohibido en su compañía, y no porque supiera que mi padre me prohibiría tratarme con él si se enteraba, sino por miedo a Franz mismo. Sin embargo, estaba contento de que me aceptara y me tratara como a los demás. Franz daba órdenes y nosotros obedecíamos, como si aquello fuera una vieja costumbre, aunque en verdad era la primera vez que estaba con él. Por fin nos sentamos en el suelo. Franz escupía al agua, haciéndose el hombre. Escupía por el colmillo y daba siempre en el blanco. Se inició una conversación y los chicos empezaron a fanfarronear de sus hazañas escolares y sus travesuras. Yo me callaba, pero temía llamar la atención precisamente con mi silencio y despertar la ira de Kromer. Emil se siente un extraño con él, pero además teme que los otros dos chicos reniegan de él en el momento decisivo y le dejen en la estacada. Así que, de puro miedo, empieza a contar una historia inventada de ladrones en la que se adjudica el papel de héroe principal. Les cuenta que en un huerto cerca del molino ha robado por la noche con la ayuda de un amigo un saco de manzanas y que uno tenía que hacer guardia mientras el otro, subido en el árbol, tiraba las manzanas y que el saco pesaba tanto que al final tuvieron que dejar la mitad. Los dos chicos más pequeños se quedan callados cuando termina. Franz Kromer le observa con ojos escrutadores, tal vez en tono amenazador, pensando si eso que ha contado es verdad. Emil asegura que sí, y para su desgracia, cuando llegan a su casa, Kromer le agarra del brazo y le dice que el propietario del huerto ha prometido 2 marcos al que le diga quién robó la fruta. Así que o se los da a Emil o se lo cuenta al dueño. Me soltó de pronto. Nuestro zaguán no olía ya a paz y a seguridad. El mundo se desmoronó a mi alrededor. Me denunciaría. Yo era un delincuente. Se lo dirían a mi padre y quizá vendría hasta la policía a casa. Me amenazaban todos los horrores del caos. Todo lo feo y todo lo peligroso se alzaba contra mí. Que en realidad yo no hubiera robado carecía de importancia. Y además había jurado. Dios mío, Dios mío. Emil se busca en los bolsillos y no tiene más que el viejo reloj de plata que ha pertenecido a su abuela. Pero Kromer ni siquiera lo acepta. Solo quiere sus 2 marcos. Para Emil, eso es tanto y tan imposible como 10, 100 o 1000 marcos. No tiene más que una hucha con algunas monedas de las visitas de los tíos y cosas así. Kromer le dice que le espera al día siguiente después del colegio en el mercado y que si no le trae el dinero, que se prepare. Luego le lanza una mirada terrible, escupe y desaparece como una sombra. Emil tiene la sensación de que no puede subir a su casa, que su vida está destrozada, que todo aquello ya no le pertenece. Tiene un momento de esperanza al ver el sombrero de su padre, pero no se atreve a decirle nada. El padre no se da cuenta de nada, solo se distrae con los zapatos mojados de Emil. Al mismo tiempo surgió en mí un extraño y nuevo sentimiento lleno de espinas. Me sentía superior a mi padre. Sentí durante un momento cierto desprecio por su ignorancia. Su reprensión por las botas mojadas me parecía mezquina. De toda esa vivencia, en cuanto va relatado hasta aquí, constituyó este momento lo más importante y perdurable. Fue el primer resquebrajamiento de la divinidad del padre, el primer golpe a los pilares sobre los que había descansado mi niñez y que todo hombre tiene que destruir para poder ser él mismo. Estos acontecimientos, que nadie ve, forman la línea interior y esencial de nuestro destino. El desgarrón cicatriza y se olvida, pero en el interior del ser continúa existiendo y sangrando. A mí mismo me dio enseguida miedo el nuevo sentimiento, y me hubiera tirado al suelo para besar a mi padre los pies y pedirle perdón.
pero no se puede pedir perdón por algo esencial. Y eso lo siente y sabe un niño tan profundamente como un sabio. Por la mañana vomita de lo nervioso que está y se queda en la cama. Luego entra en la habitación de su madre a escondidas para sacar la hucha de su escritorio. Cuenta el dinero, pero no hay más que 65 céntimos. Aún así se va a su cita con Cromer. Y cuando le da lo poco que tiene, Cromer le amenaza si no se lo trae al día siguiente. Nunca, en toda su vida, ha sentido la desdicha tan cerca. Nunca ha sentido mayor desesperanza ni mayor dependencia. Y como no consigue pagarle, Cromer empieza a utilizarle de otra manera. Le hace trabajar para él, le obliga a hacer en su lugar los recados que le encarga su padre o le manda cosas absurdas para reírse de él. Emil termina cayendo enfermo a menudo y vive en una especie de desquiciamiento. La salvación de mis penalidades vino de una manera totalmente inesperada y fue acompañada al mismo tiempo de algo nuevo que ha estado actuando hasta hoy en mi vida. En nuestro colegio había ingresado hacía poco un nuevo alumno. Era hijo de una viuda rica que había venido a vivir a nuestra ciudad y llevaba un brazalete negro en la manga. Iba a una clase superior a la mía y tenía unos años más, pero a mí, como a todos, me llamó enseguida la atención. Este alumno tan sorprendente parecía mucho mayor de lo que en realidad era. A nadie le daba la impresión de que fuera un chico. Entre nosotros se movía extraño y maduro, como un hombre, como un señor más bien. No era popular, no participaba en los juegos, y menos en las peleas. Únicamente su tono seguro y decidido frente a los profesores nos gustaba. Se llamaba Max Demian. Un día le toca compartir aula con la clase de Demian. Los mayores hacen una redacción mientras a los pequeños les explican la historia de Caín y Abel. Emil se siente fascinado de forma extraña por Demian, porque su aspecto es diferente a todos los demás, en cualquier sentido, y tiene una personalidad muy definida. Al terminar las clases, se saludan y van un rato juntos. Cuando Emil le dice dónde vive, Demian le dice que conoce esa casa y que sobre la puerta hay un escudo que le encanta, muy curioso. Y entonces se ponen a hablar de la historia de Caín y de que lleva un estigma en la frente. Y Demian comenta que la historia de Caín se puede interpretar de manera muy distinta y que le parece raro ese estigma, que parece premiarle y distinguirle por haber matado a su hermano. El estigma fue lo que existió en un principio y en él se basó la historia. Hubo un hombre con algo en el rostro que daba miedo a los demás. No se atrevían a tocarle. Él y sus hijos les impresionaban. Quizá, o seguramente, no se trataba de una auténtica señal sobre la frente, de algo como un sello de correos. La vida no suele ser tan tosca. Probablemente fuera algo apenas perceptible, inquietante. Un poco más de inteligencia y audacia en la mirada. Aquel hombre tenía poder. Aquel hombre inspiraba temor. Llevaba una señal. Se temía a los hijos de Caín que llevaban una señal. Esta no se explicaba como lo que era, es decir, como una distinción, sino como todo lo contrario. La gente dijo que aquellos tipos con la señal eran siniestros, y la verdad lo eran. Los hombres con valor y carácter siempre les han resultado siniestros a la gente. Que anduviera suelta una raza de hombres audaces e inquietantes resultaba incomodísimo, y les pusieron un sobrenombre y se inventaron una leyenda para vengarse de ellos y justificar un poco todo el miedo que les tenían. Cuando se queda solo, Emil está sorprendido como jamás en toda su vida. Nunca ha recapacitado tanto sobre una historia, sea o no de la Biblia, y hace tiempo que no olvida tan por completo a Franz Cromer, durante horas, una tarde entera. No llega a ninguna conclusión, pero es como si una piedra hubiera caído en el pozo. El pozo es su alma joven. Durante mucho tiempo, esa historia de Caín, con el homicidio y la señal, es el punto de partida de sus intentos de conocimiento, duda y crítica. Mientras tanto, mi asunto con Franz Cromer seguía su curso fatal. No llegaba a librarme, porque yo me sentía atado a él, aunque me dejara tranquilo unos días. En mis sueños estaba a mi lado como una sombra, y lo que no me hacía en la realidad se lo permitía mi fantasía en sueños, en los que me convertí en su esclavo. Lo que vivía en estos sueños y lo que vivía en la realidad no puedo ya separarlo con exactitud. En todo caso, mi ruin relación con Cromer siguió su curso y no terminó cuando, por fin, le pagué la suma debida a costa de una serie de pequeños hurtos. Pero un día Cromer traspasa la frontera de lo posible al pedirle a Emil que un día traiga a su hermana.
Emil no va a hacerlo, le parece monstruoso, pero no sabe cómo salir de ese lío. Va por la plaza andando, ensimismado, con las manos en los bolsillos, cuando oye una voz. Emil se asusta mucho primero, pero es Demian. Se ponen a hablar y Demian intenta sacarle la historia de Cromer. Les ha visto juntos, pero Emil no quiere contárselo. Solo le da algunas pistas. Demian le dice que ese miedo que le produce le va a destrozar, que tiene que librarse de él si quiere convertirse en un hombre. Aún quería decirte otra cosa, ya que hemos ido tan lejos. Deberías librarte de ese tipo. Si no puedes de otra manera, mátalo. Me impresionaría y me gustaría que lo hicieras. Yo te ayudaría. El miedo me asaltó de nuevo. Recordé de pronto la historia de Caín. Aquello empezaba a ser terrible y empecé a llorar silenciosamente. Había demasiados enigmas a mi alrededor. Al llegar a casa me pareció que había estado fuera un año. Todo tenía otro aspecto. Entre Cromer y yo había surgido algo como un futuro, como una esperanza. Ya no estaba solo. Y ahora me di cuenta de lo espantosamente solo que había permanecido durante semanas y semanas con mi secreto. Pero no vuelve a saber nada de Cromer. Pasan las semanas y todo es tranquilidad, hasta que un día se encuentra con él en la calle. Pero al ver a Emil, Cromer tuerce la cara en una mueca terrible y se vuelve sin más para no tener que encontrarse con él. Emil no puede creerse que su enemigo huya de él, que su verdugo le tenga miedo. Demian le dice una mañana que espera que Cromer le deje ahora tranquilo, y Emil le pregunta cómo lo ha conseguido, pero Demian le dice que solo ha hablado con él y le ha explicado que era mucho mejor para él que le dejara en paz. Emil se queda con el mismo confuso sentimiento que Demian le inspira siempre, una mezcla de agradecimiento y recelo, admiración y miedo, simpatía y repulsa. Me vi de pronto liberado de unas redes diabólicas. El mundo se me ofrecía de nuevo luminoso y alegre. Ya no me asaltaban los miedos y las angustiosas palpitaciones. También comprendo hoy que olvidara a mi Salvador con la misma rapidez. Del valle de lágrimas de mi condenación, de la espantosa esclavitud a Cromer, huí con todos los instintos y las fuerzas de mi alma maltrecha a refugiarme allí donde me había sentido feliz y tranquilo, al paraíso perdido que se volvía a abrir, al mundo claro de los padres y de las hermanas, a la fragancia de la pureza, a la gracia del Dios de Abel. Y para liberarse del todo, al fin se lo confiesa a sus padres. Se lo cuenta todo, y tras eso se convierte en un niño modelo. Se agarra con todas sus raíces a su antiguo mundo paradisíaco, vuelve a él y es acogido con clemencia. Ha intentado caminar por los caminos del mundo, pero estos han resultado demasiado inseguros. En realidad, sustituye la dependencia de Cromer por otra nueva, pues es incapaz de andar solo. Elige la dependencia de sus padres porque, de no haber sido así, tendría que haberse decidido por Demian y haberle confiado todo. Pero no hay nada más molesto para el hombre que seguir el camino que le conduce a sí mismo. Vinieron los años en los que volví a descubrir que en mi interior latía un instinto que en el mundo permitido y diáfano había que disimular y ocultar. Como a todo ser humano, también a mí me asaltó el lento despertar del sentimiento del sexo, como un enemigo destructor, como la tentación, lo prohibido y el pecado. Volvamos a nuestra historia. Las sensaciones y los sueños con que se me anunció el fin de mi infancia no son tan importantes como para relatarlos. Lo importante fue el mundo oscuro. El otro mundo había vuelto a aparecer. Lo que un día significó Franz Cromer se hallaba ahora en mí mismo. Max Demian no desaparece ya nunca del horizonte de Emil Sinclair. Durante mucho tiempo está muy al margen, visible pero pasivo. Lentamente se va acercando de nuevo, irradiando otra vez su fuerza y haciéndole sentir su influjo, aunque pasan varios años antes de que su relación vuelva a ser más estrecha. En el colegio se empieza a decir que Demian es judío, o más bien que es pagano. Otros opinan que tanto él como su madre carecen de toda religión, o que pertenecen a una fabulosa y peligrosa secta. Otros dicen también que Demian vive con su madre como con una amante. Durante unos meses son compañeros en la clase preparatoria para la confirmación.
Como señala Antonio Méndez, estamos ante una de las Bildungsroman más fascinantes de la historia de la literatura. En la representación de la naturaleza del personaje central y su proceso de formación, Hess, con un absorbente tono de intriga y misterio, establece un retrato psicológico profundo, complejo, con numerosos recovecos filosóficos, existenciales e influencias en sus manifestaciones intelectuales de, entre otros, Jung y Nietzsche. La dualidad es uno de los temas básicos de Hess, aquí significado en la cuestión moral de la indivisibilidad de los dos mundos que conforman nuestro ser, el luminoso y el oscuro, y ejemplificado en los modales serenos y burgueses de la familia de Sinclair y las aperturas dudas intelectuales que provocan en el protagonista las aseveraciones de Demian, con quien Emil comparte un sentir especial, diferente, individual, que les aleja del gregarismo de una masa social que participa de normas colectivas superficiales y aborregadas. Que yo recuerde, la cosa empezó en una clase muy temprano por la mañana, cuando la luz del aula aún estaba encendida. Nuestro profesor de religión hablaba de la historia de Caín y Abel. Yo no atendía, estaba adormilado y apenas escuchaba. Entonces el cura empezó a hablar en voz alta e insistente del estigma de Caín. En ese momento sentí una especie de contacto o llamada, y levantando los ojos, vi a Demian, que se volvía hacia mí desde las primeras filas de pupitres con una mirada penetrante y significativa, cuya expresión lo mismo podía ser burlona que grave. En este momento se estableció de nuevo contacto entre Demian y yo. Terminan sentándose juntos, y es extraño, porque el orden de la clase es por orden alfabético, y sin embargo, Demian parece tener poder sobre el profesor. De hecho, le dice a Emil que lo único que hay que hacer es observar atentamente a una persona para saber qué va a hacer. Observa bien a un hombre y sabrás de él más que él mismo. Durante esa época hablan mucho de Dios. Demian dice que el Dios del Antiguo y Nuevo Testamento es una figura extraordinaria. Es lo bueno, lo noble, lo paternal, lo hermoso y también lo elevado y lo sentimental. Pero que sin embargo el mundo se compone de otras cosas, y éstas se adjudican simplemente al diablo, escamoteando y silenciando toda una mitad del mundo. Demian cree que habría que crear un Dios que integrara en sí al diablo y ante el que no tuviéramos que cerrar los ojos cuando suceden las cosas más naturales de la vida. Sus palabras dieron en el misterio de mis años infantiles, misterio que sentía en cada momento y del que no había dicho ni una palabra a nadie. Lo que dijo Demian sobre Dios y el demonio, sobre el mundo oficial y divino frente al mundo demoníaco silenciado, correspondía a mi propio pensamiento, a mi mito, a mi idea de los dos mundos o mitades, la clara y la oscura. El descubrimiento de que mi problema era el de todos los seres humanos, un problema de toda vida y todo pensamiento, se cernió de pronto sobre mí como una sombra divina y me llenó de temor y respeto al ver y sentir que mi vida y mis pensamientos más íntimos y personales participaban de la eterna corriente del pensamiento humano. Es la despedida definitiva de la infancia. Después de la confirmación todo cambia. Los padres de Emil empiezan a mirarle un poco desconcertados. Sus hermanas le resultan muy extrañas. El mundo le parece a Emil un saldo de cosas viejas, gris y sin atractivo. Los libros son papel y la música ruido. Después de las vacaciones va a ir a otro colegio, por primera vez, lejos de casa. Demian está de viaje y, de hecho, después de las vacaciones, Emil parte para su nuevo colegio sin ver a su amigo. Sus padres le acompañan y le dejan en una pensión internado para colegiales, regida por un profesor del instituto. En el internado al principio no me querían ni estimaban. Primero me tomaron el pelo, después se apartaron de mí, considerándome un cobarde y un solitario antipático. Me volqué en mi papel exagerándolo y me encastillé en una soledad rencorosa que hacia afuera tenía todas las apariencias de un desprecio muy viril del mundo, mientras en el fondo sucumbía a devoradores ataques de melancolía y desesperación. En las clases pude ir tirando con los conocimientos acumulados en casa. Mi curso estaba un poco retrasado en comparación conmigo y me acostumbré a tratar a mis compañeros con cierto desprecio, como si fueran niños. Las cosas siguieron así un año y más. Tampoco las primeras vacaciones en casa trajeron nada nuevo. Volví contento a marcharme al colegio.
A principios de noviembre, Emil ha cogido la costumbre de dar cortos paseos, hiciese el tiempo que hiciese, en los que disfruta de una especie de placer lleno de melancolía, de desprecio al mundo y a sí mismo. Una tarde húmeda, de uno de los caminos laterales sale alguien con capa flotante que le llama. Es Alphonse Beck, el mayor del internado. Todos le consideran el más fuerte. Dicen que tiene dominado al director del internado y es el héroe de muchas leyendas escolares. Se ponen a hablar y acaban en un tabernucho de las afueras bebiendo un vino dudoso. Bajo los efectos del vino, Emil se vuelve muy locuaz. Le cuenta a Beck sus teorías sobre Caín y Beck le cuenta a él sus experiencias con las chicas. Nuestra conversación había bajado de nivel. Había perdido algo. Yo no era ya el niño genial. Ahora solo era un chico escuchando a un hombre. Pero aún así, comparado con lo que había sido mi vida desde hacía meses y meses, resultaba maravilloso y paradisíaco. Además, fui dándome cuenta lentamente de que todo lo que estaba haciendo, desde estar en la taberna hasta el tema de nuestra conversación, estaba prohibido terminantemente. Saboreaba al menos el espíritu rebelde de la situación. Recuerdo con todo detalle aquella noche. Al volver los dos a casa tarde, bajo los faroles mortecinos, en la noche fresca y mojada, iba borracho por primera vez en mi vida. Cuando se despierta, con la resaca, le sobreviene una desesperada tristeza. Y entonces, de su alma, surge una imagen con la que hace tiempo que no se enfrenta. Su ciudad natal y la casa de sus padres, su padre y su madre, sus hermanas, el jardín, su dormitorio tranquilo y acogedor. Ve a Demian, las clases de religión, y todo le parece diáfano y está como bañado en luz. Todo es maravilloso, divino y puro. Emil tiene la sensación de que todo lo que le ha pertenecido en ese momento ha desaparecido. Se siente una infame basura, borracho y sucio, asqueroso y grosero, una bestia salvaje dominada por horribles instintos. Pero a pesar de todo, constituye casi un placer sufrir estos tormentos. Había vegetado tanto tiempo ciego e insensible, y mi corazón había callado tanto tiempo empobrecido y arrinconado, que esta autoacusación, este horror, todo este sufrimiento espantoso del alma, eran un alivio. Eran al menos sentimientos ardientes en los que latía un corazón. Desconcertado, sentí en medio de la miseria algo así como una liberación y una nueva primavera. La primera borrachera deja pronto paso a otras nuevas. Emil pasa de ser un chiquillo al que se tolera a un cabecilla, famoso y atrevido cliente de las tabernas. Pero vive en una profunda contradicción. Siente una angustia muy profunda. Se divierte en tabernas de baja estofa, cuenta chistes obscenos, pero en el fondo siente un gran respeto por todo aquello que ridiculiza. Emil nunca acompaña a sus compinches cuando van en busca de las chicas, por ejemplo. Se encuentra solo y lleno de un profundo deseo de amor, mientras que sus palabras son las de un libertino. Los profesores ya le han castigado varias veces y le amenazan con echarle del colegio. Su padre va a verle, intenta hablar con él, hacerle razonar, pero todo es inútil. Las vacaciones navideñas de aquel año fueron bastante tristes. Mi madre se asustó al verme. Había crecido aún más y mi rostro delgado tenía un aspecto gris y demacrado, con rasgos cansados y párpados enrojecidos. La primera sombra de bigote y las gafas que llevaba desde hacía poco me hacían más extraño a sus ojos. Mis hermanas retrocedieron entre risitas. Todo fue muy enojoso. Enojosa y amarga la conversación con mi padre en su despacho. Enojoso saludar a los parientes. Enojosa sobre todo la Nochebuena. A la vuelta, en el mismo parque donde se encuentra con Alphonse Beck, ve, al comenzar la primavera, a una chica que le llama la atención. Es alta y delgada, va vestida elegantemente y tiene un rostro inteligente, casi de muchacho. Emil empieza a pensar en ella constantemente. No se acerca a ella ni la conoce, pero la llama Beatriz. De la noche a la mañana deja de participar en las juergas nocturnas, recobra el gusto por la lectura, por los largos paseos, vuelve a encontrarse a sí mismo y empieza a pintar. Trata de pintar el rostro de Beatriz. Empieza a trazar líneas, a componer un rostro, pero no lo consigue, hasta que un día pinta, sin darse cuenta, un rostro que le dice algo más que los anteriores. No se parece a Beatriz, es más, parece más una cabeza de chico que de chica, hasta que un día lo reconoce.
es el rostro de Demian. Un atardecer al principio del verano. El sol entraba oblicuo y rojo por mi ventana que daba al oeste. Mi habitación iba quedando en la penumbra. Entonces se me ocurrió sujetar el retrato de Beatriz o de Demian al marco de la ventana y observar cómo lo atravesaba la luz del crepúsculo. El rostro desapareció sin contornos, pero los ojos enmarcados de rojo, la claridad de la frente y la boca intensamente roja ardían profunda y violentamente sobre la superficie blanca. Permanecí sentado delante de él durante largo rato, aún después de haberse apagado los colores. Y lentamente intuí que no se trataba de Beatriz ni de Demian, sino de mí mismo. El retrato no se me parecía, yo sentía que tampoco era necesario, pero representaba mi vida, era mi interior, mi destino o mi demonio. Llama la atención que los protagonistas de las novelas de Hesse sean hombres, algo que tiene que ver con el sesgo cultural de su medio y con su propia biografía sentimental, y que es también una de las críticas más comunes al psicoanálisis de los padres fundadores, Freud, Adler, Jung, donde las mujeres o eran invisibles o aparecían sublimadas, o se les adjudicaba un rol subalterno. Una carencia en parte compensada por su marcado anhelo de trascendencia, de unicidad ontológica y cósmica que lo emparenta con los románticos anglosajones y centroeuropeos de comienzos del XIX y, en un sentido amplio, con las escuelas gnósticas del pensamiento occidental, escindido desde la Revolución Jónica y marcadamente desde la Ilustración, entre ciencia y mística, entre sentimientos y análisis, entre religión y razón. Una noche sueña con el ave heráldica que había en el escudo encima de la puerta de casa de sus padres y que tanto gustaba a Demian. Cuando se despierta, lo pinta. Resulta como un ave de rapiña, con una afilada y audaz cabeza de gavilán, con medio cuerpo dentro de una bola del mundo oscura de la que surgía como un huevo gigantesco sobre un fondo azul. Decide mandarle a Demian el dibujo. Un día, después del recreo, encuentra sobre su pupitre un papel metido en su libro. Solo pone: El pájaro rompe el cascarón. El cascarón es el mundo. Quien quiera nacer tiene que destruir un mundo. El pájaro vuela hacia Dios. El Dios se llama Abraxas. No cabe duda, es la respuesta de Demian. La clase pasa sin que Emil se entere de nada. Leen a Heródoto. Estaba yo muy lejos de Heródoto y del colegio cuando de pronto la voz del doctor Follen me traspasó la conciencia como un rayo y me despertó sobresaltado. Oí su voz. Se encontraba muy cerca de mí y casi creí que había pronunciado mi nombre, pero no se fijaba en mí. Respiré aliviado. Entonces volví a oír su voz, que pronunciaba claramente una palabra: Abraxas. El profesor prosiguió su explicación, cuyo comienzo se me había escapado. Se cita este nombre en relación con fórmulas mágicas griegas y se le considera a menudo el nombre de un hechicero, al estilo de los que hoy tienen los pueblos salvajes. Pero parece que Abraxas significa mucho más. Podemos pensar que es el nombre de un dios que tiene la función simbólica de unir lo divino y lo demoníaco. Emil intenta seguir la pista de ese dios, pero no encuentra nada. Piensa que en el fondo no debe buscar, que lo que tenga que saber vendrá a él. En la primavera siguiente va a dejar el colegio para ir a la universidad. Le ha crecido un pequeño bigote, ya es un hombre hecho y derecho y sin embargo está completamente desorientado. A veces piensa que está loco, que no es como los demás hombres. Solo intenta vivir lo que pugna por salir de sí mismo, pero le resulta difícil. Un día encuentra un extraño refugio, por casualidad, aunque Emil no cree en las casualidades. Cuando alguien necesita algo con mucha urgencia, lo encuentra. El propio deseo y la propia necesidad conducen a ello. En sus paseos por la ciudad ha oído una o dos veces música de órgano en una pequeña iglesia de las afueras. Alguien toca el órgano de una manera muy especial. Suena como una oración. Una vez encuentra la puerta abierta y está media hora sentado en un banco, tiritando de frío, pero muy feliz mientras el organista toca. Un día seguí disimuladamente al organista a la salida de la iglesia y le vi entrar en una pequeña taberna, muy lejos ya, en las afueras de la ciudad. No pude resistir la tentación y entré tras él. Le vi por primera vez claramente. Estaba sentado en un rincón del pequeño local, con un sombrero negro en la cabeza y una jarra de vino delante. Su rostro
Era como yo me había imaginado. Era feo y un poco salvaje, inquieto e intenso, terco y voluntarioso. Alrededor de la boca, sin embargo, tenía un gesto blando e infantil. La virilidad y la fuerza se hallaban concentradas en los ojos y la frente. Emil se sienta con él y empieza a hablar. Poco a poco, Emil se gana su confianza y, sobre todo, cuando le dice que siente que la música que él toca es música absoluta, en la que se siente que el hombre golpea las puertas del cielo y del infierno. Y así llegan a hablar de Abraxas, y el músico le dice que él le contará más cosas sobre Abraxas. Se llama Pistorius. Empiezan a verse a menudo. Un día, Pistorius le lleva a su casa. Tiene una gran biblioteca. Encienden un gran fuego y se tumban a ver las llamas, pero Emil no termina de saber nada más de Abraxas. Aún así, cuando llega a casa, se da cuenta de que ha recibido la primera lección mientras estaba tumbado con él delante de la chimenea, porque ha podido contemplar las formas extrañas de la naturaleza, no observándolas simplemente, sino entregándose a su propia magia, a su profundo y barroco lenguaje. Y de hecho, nota una intensificación de la conciencia de sí mismo que se debe simplemente a la larga contemplación del fuego. Cada uno de nosotros está constituido por la totalidad del mundo. Y así como llevamos en nuestro cuerpo la trayectoria de la evolución hasta el pez y aún más allá, así llevamos en el alma todo lo que desde un principio ha vivido en las almas humanas. Todos los dioses y demonios que han existido, ya sea entre los griegos, chinos o cafres, existen en nosotros como posibilidades, deseos y soluciones. Si el género humano se extinguiera con la sola excepción de un niño medianamente inteligente, sin ninguna educación, este niño volvería a descubrir el curso de todas las cosas y sabría producir de nuevo dioses, demonios, paraísos, prohibiciones, mandamientos y viejos y nuevos testamentos. Lo más importante que Emil aprende de Pistorius es a dar un nuevo paso en el camino hacia sí mismo. Emil tiene 18 años y es un chico poco corriente. Pistorius le enseña a tener valor y respeto de sí mismo. Le recuerda que su dios se llama Abraxas y es dios y diablo y no tiene nada que objetar a ninguno de sus pensamientos, a ninguno de sus sueños. Es más, le dice que le abandonará el día en que sea normal e intachable y le invita a que viva sus sueños, a que renueve el mundo. Cuando se le vuelva a ocurrir algo muy aberrante o pecaminoso, Sinclair, cuando desee de pronto matar a alguien o cometer no sé qué monstruosidad inconmensurable, piense un momento que es Abraxas el que está fantaseando en su interior. El hombre a quien quiere matar nunca es fulano o mengano, seguramente es solo un disfraz. Cuando odiamos a un hombre, odiamos en su imagen algo que se encuentra en nosotros mismos. Lo que no está dentro de nosotros mismos no nos inquieta. Emil y Pistorius leen juntos textos griegos sobre Abraxas. Pistorius lee una traducción de los Vedas y le enseña a recitar la sagrada Om. Emil avanza en su interior, en la confianza en sus propios sueños, pensamientos e intuiciones, y también en la conciencia creciente del poder que lleva en sí mismo. Con Pistorius se entiende en todos los sentidos. No necesita más que pensar intensamente en él para que aparezca o le llegue un saludo suyo. Le dirige sus preguntas en forma de intensos pensamientos y le vuelven convertidas en respuestas. Pero cada hombre tiene que dar una vez el paso que le aleja de su padre, de su maestro. Cada cual tiene que probar la dureza de la soledad. Emil sabe que hay que cortar ese lazo. Su amistad, su consejo, su consuelo y su presencia había sido lo mejor que yo había tenido en los meses más difíciles de mi adolescencia. A través de él, Dios me había hablado. De su boca habían salido mis sueños, clarificados e interpretados. Él me había dado el valor de aceptarme a mí mismo, y ahora sentía una creciente resistencia contra Pistorius. Creí oír demasiadas enseñanzas en sus palabras, y sentí que captaba solamente una parte de mi ser. No hubo riña, ni discusión entre nosotros, ni ruptura, ni siquiera una explicación. Le dije una sola palabra, en el fondo inocente, pero que precisamente en aquel momento rompió toda nuestra ilusión en 1000 pedazos multicolores. Emil le dice durante una de sus charlas que lo que le cuenta suena arqueológico. Pistorius se queda callado y dice, muy tranquilo,
que Emil es muy inteligente y que procurará no molestarle más con arqueologías. A Emil le gustaría que se enfadara o se defendiera, pero no hace nada de eso. Y por eso se da cuenta del hondo que le ha herido. Están un rato largo tumbados ante el fuego hasta que Emil se levanta y se va. Se queda mucho tiempo delante de la casa, esperando que salga detrás de él, pero Pistorius no sale. Aquella noche siente por primera vez el estigma de Caín sobre su frente. En estos momentos tuve una certeza fulminante. Cada uno tenía una misión, pero esta no podía ser elegida, definida, administrada a voluntad. Era un error desear nuevos dioses y completamente falso querer dar algo al mundo. No existía ningún deber, ninguno para un hombre consciente, excepto el de buscarse a sí mismo, afirmarse en su interior, tantear un camino hacia adelante sin preocuparse de la meta que pudiera conducir. Aquel descubrimiento me conmovió profundamente. Este fue el fruto de aquella experiencia. Hess se ganó a partir de la publicación de esta obra un nombre respetado dentro de la literatura universal. La paz, aquello que buscaba tan frenéticamente Hess, por fin llegaba a su vida, o al menos así lo sentía. Por fin había terminado la etapa de la gran crisis. El fin de la guerra coincidió también con la conclusión de mi transformación y la culminación de los sufrimientos que me habían puesto a prueba. La producción de la novela sirvió a Hess como una especie de catarsis, entendido este término como un proceso de liberación de los instintos innatos en el hombre, y que a través de la escritura se puede producir una sublimación de las pulsiones insatisfechas o reprimidas. La creación de Demian, junto a las terapias psicoanalíticas, sirvieron a Hess como una sanación simbólica y temporal. El personaje Pistorius está inspirado en la figura del psicoanalista de Hess, J. Belam. En aquellos días, Emil anda como loco. No ve nada más que la oscuridad abismal que se abre ante sus ojos y a la que le conducen todos los caminos que ha conocido hasta entonces. Escribe en un papel: «Mi guía me ha abandonado. Estoy en plena oscuridad. No puedo andar solo, ayúdame». Querría enviárselo a Demian, pero no lo hace porque le parece una estupidez carente de sentido. Pero se aprende de memoria la pequeña oración y la repite a menudo en su mente, y así intuye lo que es rezar. La época escolar toca a su fin. El padre de Emil decide que haga un viaje de vacaciones antes de ir a la universidad. Estudiará un semestre de filosofía. Durante las vacaciones fui un día a la casa en que había vivido hacía años Max Demian con su madre. Por el jardín paseaba una anciana. Me dirigí a ella y averigüé que la casa le pertenecía. Pregunté por la familia Demian y, aunque la recordaba muy bien, no sabía dónde vivía ahora. Al ver mi interés, me invitó a entrar. Sacó un álbum encuadernado en cuero y me enseñó una fotografía de la madre de Demian. Yo apenas la recordaba. Al ver la pequeña fotografía, mi corazón casi dejó de latir. Era la imagen de mi sueño. Era ella, la gran silueta de mujer, un poco masculina, parecida a su hijo, con rasgos maternales, rasgos de sinceridad, rasgos de profunda pasión, bella y atractiva, bella e inasequible, demonio y madre, destino y amada. Era ella. Un par de semanas más tarde se matricula en la universidad. Todo le parece insulso a Emil, las clases, los alumnos. Una noche está paseando por la ciudad cuando oye a dos hombres charlando. Una de las voces le llama la atención. Es Demian. Les sigue. Cuando su acompañante se marcha, Demian se da la vuelta y se dirige hacia él. Sin alterar su caminar, se quita el sombrero y le tiende la mano, diciéndole que por fin le ve, que le esperaba. Emil le pregunta cómo le ha reconocido, y Demian le dice que lleva la señal, el estigma de Caín, que se alegra de que esté allí y que su madre también se alegrará. Le coge del brazo y echan a andar, charlando como antes. Habló del espíritu de Europa y del signo de nuestra época. La voluntad de la humanidad no se identifica nunca en ningún lado con las sociedades actuales, los estados, las naciones, las asociaciones y las iglesias. Porque lo que la naturaleza quiere hacer del hombre está escrito en cada individuo, en ti y en mí. Estaba escrito en Jesucristo y está escrito en Nietzsche. Cuando las sociedades actuales se derrumben, habrá sitio para estas corrientes, las únicas importantes que naturalmente pueden variar cada día. Emil duerme profundamente hasta muy entrada la mañana.
El nuevo día amanece como uno de esos días festivos y solemnes. Lo más importante para él es que va a conocer a la madre de Demian. Por primera vez en su vida, el mundo exterior coincide perfectamente con su mundo interior. Ninguna casa, ningún escaparate, ningún rostro en la calle le molesta. Emil Sinclair se ha acostumbrado a vivir replegado en sí mismo y se ha hecho a la idea de que ha perdido el sentido por lo que pasaba fuera. Pero ahora descubre emocionado que es posible también, como hombre libre que ha renunciado a la felicidad de la infancia, ver refulgir el mundo y disfrutar de la visión infantil. Llega a casa de Demian. Una vieja criada con delantal blanco le introduce y le quita el abrigo. Arriba en la pared de madera oscura, sobre una puerta, colgaba en un marco negro y protegido por un cristal un cuadro muy conocido para mí. El pájaro con la cabeza amarilla de gavilán saliendo del cascarón del mundo. Emocionado, permanecí inmóvil. Sentí una extraña alegría mezclada con dolor, como si en ese momento todo lo que había hecho y vivido hasta ahora volviera a mí en forma de respuesta o consumación. Con los ojos llenos de lágrimas, contemplé mi dibujo y me encontré leyendo en mi propia alma. Bajé la mirada. Bajo el dibujo del pájaro, en el marco de la puerta abierta, había aparecido una mujer alta, vestida de oscuro. Era ella. Le tiende las manos. Ella las toma. Emil le dice que le parece haber estado toda su vida de viaje y llegar ahora a su patria. Ella sonríe maternalmente y contesta que a la patria nunca se llega, pero cuando los caminos amigos se cruzan, todo el universo parece por un momento la patria anhelada. Y entonces le cuenta que cuando era un niño, Demian llegó del colegio y le dijo que había un chico que llevaba el estigma sobre la frente y que no ha debido ser un camino fácil llegar hasta allí. Y Emil le dice que no, que ha sido dificilísimo. Ella contesta que siempre es difícil nacer. El pájaro tiene que luchar por salir del cascarón, pero una vez que se encuentra el sueño de cada uno, entonces el camino se hace fácil. Eso sí, le dice que no hay que intentar retener ningún sueño. Entonces le pide que la llame Frau Eva. Desde aquel día empecé a entrar y salir en la casa como un hijo y un hermano, pero también como un enamorado. Cuando cerraba la verja detrás de mí, cuando veía aparecer a lo lejos los altos árboles del jardín, me sentía rico y dichoso. Fuera quedaba la realidad, las calles y las casas, los hombres y las instituciones, las bibliotecas y las aulas. Dentro, sin embargo, reinaba el amor y el alma, el cuento maravilloso y el sueño. Y poco a poco, Emil Sinclair es iniciado en el misterio de los que llevan el estigma. Los marcados han despertado o lo están haciendo, y su empeño está dirigido a una mayor conciencia. Representan la voluntad de la naturaleza hacia lo nuevo, individual y futuro. La humanidad es un futuro lejano hacia el que todos se mueven, cuya imagen nadie conoce, cuyas leyes no están escritas en ninguna parte. El alma de Europa es un animal que ha estado atado demasiado tiempo. Cuando esté libre, sus primeros movimientos no serán los más amables. Pero saldrá a la luz del día la verdadera miseria del alma que ha sido negada y ha estado adormecida durante tanto y tanto tiempo. Y Emil sigue su aprendizaje hasta que un día las señales indican que todo está a punto de estallar. Aún no se ha declarado, pero hay guerra, seguro. Desde aquel día no te he vuelto a molestar con mis visiones, pero ya he tenido 3 nuevos avisos, así que no será el fin del mundo, ni un terremoto, ni una revolución. Será la guerra. Ya verás qué impacto. La gente estará entusiasmada. Todos están deseando empezar a matar. Tan insípida les resulta la vida. Pero verás, Sinclair, como esto es solo el principio. Seguramente será una gran guerra, una guerra monstruosa. Pero también será solo el principio. Lo nuevo empieza y lo nuevo será terrible para los que están apegados a lo viejo. Hugo Ball señala: Demian es, en toda regla, una eclosión del poeta, una eclosión hacia sí mismo, hasta un entrelazamiento primigenio. Por su parte, el escritor Thomas Mann afirma: siendo alemán,
no es provinciano. Inolvidable el efecto electrizante que tuvo inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial el Demian de aquel misterioso Sinclair, una obra que con impresionante precisión dio en el nervio de la época y arrastró un entusiasmo agradecido a toda una juventud que creía que de sus filas había surgido un portavoz de su sentir más profundo, y era un hombre de 42 años el que le daba lo que necesitaba. Demian es oficial, así que le movilizarán en breve. A Emil le llamarán a filas también. La excitación en la ciudad bulle por todos los rincones. Esa noche cenan los tres en el jardín. Nadie habla ni una palabra sobre la guerra. Las cosas siguen un curso rápido. La guerra estalla y Demian parte hacia el frente. Emil acompaña a su madre a casa. Cuando se despiden, ella le besa en los labios y le aprieta un momento contra su pecho. En invierno, Emil llega al frente y descubre que todos los hombres son capaces de morir por un ideal, pero colectivo, no personal y libremente elegido. Aunque con el tiempo ve a muchos, vivos y moribundos, acercarse gallardamente al destino, con esa mirada firme, lejana y un poco obsesionada que nada sabe de metas y que significa la entrega total a lo monstruoso. Y un día, Emil es herido. El mundo se desmoronó con un ruido atronador en torno mío. Me hallaron junto al álamo, cubierto de tierra y con muchas heridas. Me encontré luego en un carro, dando tumbos por campos desiertos. La mayor parte del tiempo dormía, o estaba inconsciente. Pero mientras más profundamente dormía, más vivamente sentía que algo me atraía, que una fuerza me dominaba. Llegué a mi destino. Era de noche, estaba completamente consciente. Unos momentos antes había sentido poderosamente el deseo y la atracción. Ahora me encontraba en una sala tumbado en el suelo y pensé que era allí de donde me habían llamado. Miré a mi alrededor. Junto a mi colchoneta había otra y un hombre sobre ella. Se irguió un poco y me miró. Llevaba el estigma en la frente. Era Max Demian. Emil no puede hablar. Tampoco Demian. O quizá no quiere. Solo se miran, atentamente. Sobre el rostro de Demian da la luz de un farol. Sonríe. Está un largo rato mirando a Emil con fijeza a los ojos. Lentamente acerca su rostro al suyo, hasta casi tocarle. Con un hilo de voz dice su nombre, Sinclair. Y continúa hablando muy bajo. Pequeño Sinclair, escucha. Voy a tener que marcharme. Quizá vuelvas a necesitarme un día. Contra Cromer o contra otro. Si me llamas, ya no acudiré tan toscamente a caballo o en tren. Tendrás que escuchar en tu interior y notarás que estoy dentro de ti. ¿Comprendes? Otra cosa. Frau Eva me dijo que si alguna vez te iba mal, te diera el beso que ella me dio para ti. Cierra los ojos, Sinclair. Cerré obediente los ojos y sentí un beso leve sobre mis labios, en los que seguía teniendo un poco de sangre, que parecía no querer desaparecer nunca. Entonces me dormí. Por la mañana me despertaron para curarme. Cuando estuve despierto del todo, me volví rápidamente hacia el colchón vecino. Sobre él yacía un hombre extraño al que nunca había visto. La cura fue muy dolorosa. Todo lo que me sucedió desde aquel día fue doloroso. Pero a veces, cuando encuentro la clave y desciendo a mi interior, donde descansan en un oscuro espejo las imágenes del destino, no tengo más que inclinarme sobre el negro espejo para ver mi propia imagen, que ahora se asemeja totalmente a él, mi amigo y guía. Y así les hemos contado Demian, de Hermann Hesse. Hemos seguido la edición de Alianza Editorial con traducción de Genoveva Dietrich.
La semana que viene vamos a iniciar un ciclo de novelas más modernas. Les contaremos obras de Truman Capote, de Antonio Tabucchi, de Cormac McCarthy o de Carmen Martín Gaite. Y vamos a empezar ese ciclo con Mr. Wynne, de Alessandro Barico. Espero que les gusten. En septiembre volveremos a los clásicos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez, realización de Mariano Revilla, edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo.